siempre el comienzo de un nuevo año da para hacer un balance y también perspectiva de lo que se vendrá, por lo menos a nivel cultural, y para eso estamos recibiendo en estudios con mucho gusto a Sergio Mautone, quien es director nacional de Cultura. Sergio, un placer que estés con nosotros aquí en la mesa de Informe Capital. El gusto es mío. Realmente tenemos ese gusto nosotros también, porque hay muchos cambios que se han producido a nivel de cultura, pero sobre todo a nivel de museos, y además una celebración muy especial. Pero bueno, arrancamos con esta presentación. En 2018 se cumplieron 180 años de la apertura del primer museo en Uruguay. Hoy son más de 220 museos distribuidos por todo el territorio nacional, sin contar las muestras itinerantes. 4 de estas instituciones detentan la categoría nacional en su denominación. Cerró el año con la inauguración de las primeras 2 filiales en el interior, en Durazno y Paysandú, y el reconocimiento internacional iberoamericano, donde Uruguay fue el país más premiado a través de las propuestas de los siguientes museos: Museo Ciencia Viva, Museo Histórico Nacional, Museo Histórico Departamental de Paysandú, Museo del Carnaval y Museo de la Memoria. En el marco de una política de intercambio cultural e internacionalización de museos, en marzo se espera la llegada de la muestra del artista español Pablo Picasso, que arribará al Museo de Artes Visuales. A su vez, fue exhibida en China la muestra Uruguay en Guaraní, Arte y Artesanía del siglo XVI al siglo XXI, organizada por el MAPI, y en diciembre se puede ver en Brasil Nostalgias Africanas, con obras de Pedro Figari. ¿Qué desafíos tienen por delante la Dirección de Cultura? ¿Cómo impacta esta apuesta cultural en el desarrollo de un país? ¿Qué sectores han quedado afuera de este desarrollo museístico y cultural? ¿Qué rol tienen los artistas en este desarrollo? ¿Se avanzó en la profesionalización de los gestores culturales, actores, artistas en esta administración? Para responder a alguna de estas preguntas, Informe Capital recibe a Sergio Mautone, actor, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Actores, quien lleva más de 3 años al frente de la Dirección Nacional de Cultura. Está claro, Sergio, empezando con la entrevista, que la actividad de la Dirección Nacional de Cultura trasciende los museos, pero simplemente por seguir la agenda informativa quiero a las preguntas vinculadas con museos que recién oíamos agregarle una que es bien reciente, porque se ha hablado mucho en los últimos días de la posible compra por parte del Estado del Museo Gurvich. Para empezar, ¿en qué está ese proceso? Bueno, hay una valoración. ¿Qué es eso? Por ahora es una valoración, se está trabajando en el tema, hay una voluntad de incorporar el Museo Gurvich habida cuenta de su acervo, es un acervo bien importante, que además se inscribe dentro de la lógica de preservación de la Escuela del Sur. Y estamos a la espera, bueno, de la opinión del Tribunal de Cuentas a los efectos de poder avanzar en la eventual negociación en la medida que se pueda efectivamente concretar este propósito. ¿Qué es la Escuela del Sur para los que no están La Escuela formados? del Sur es una escuela que se crea a partir de Torres García, que es uno de nuestros más sobresalientes pintores, el más sobresaliente sin duda de la etapa contemporánea. Y a partir de allí una serie de discípulos, entre ellos Gurvich, han desarrollado también una carrera propia que han dotado de gran brillo a Uruguay, a nuestro país, dándole tal vez una particularidad que pocos países en el mundo, único en la región, pero muy pocos países en el mundo tienen, que es la generación de una escuela que de alguna manera cambia la manera de hacer las cosas y que además crea una secuencia en el tiempo que ha impactado notablemente el desarrollo de las artes visuales en nuestro país. Uruguay, de hecho, es un país que tiene una enorme riqueza, son infinitos los artistas que se han dedicado a las artes visuales, que siguen dedicándose, nos siguen sorprendiendo día a día, y por lo tanto creo que hay una deuda histórica de poner en mayor valor ese gran acervo que los uruguayos tenemos, dentro de que naturalmente entra Gurvich como uno de los discípulos del gran maestro Torres García, y en ese sentido y en ese aspecto, junto con otras iniciativas y junto con otras medidas, estamos avanzando en una estrategia que ayuda a colocar a los museos en el centro ciudadano. Los museos son enormes centros culturales, más allá de sus 3 principios básicos, es decir, la preservación del acervo, su investigación y su difusión. Hoy por hoy han trascendido esta frontera en un mundo cada vez más interrelacionado y se han convertido en grandes espacios de convocatoria ciudadana, a partir de los cuales nos encontramos como uruguayos, desarrollamos nuestra identidad, aprendemos, generamos conocimiento, pero además también conformamos una plataforma que convive con la oferta turística de nuestro país. Cada vez más son
importantes los turistas que llegan a nuestras costas, no solamente por las bellezas naturales que como país ofrecemos, sino también por el gran acervo cultural. A mí me gustaría seguir un poquito más con el tema de los museos, porque bueno, uno va a París y tiene que ir al Louvre, entre otros, ¿no? Pero con respecto al de Goodrich, generó mucha polémica, ¿no? ¿Por qué se comprar este museo y no otros? Dicen algunas de las personas que salían en las redes y tal. ¿Por qué este? Va a generar polémica, toda decisión en cultura genera polémica y sobre todo a mí lo que más me preocupa, entre comillas, no es tanto la polémica porque puede haber opiniones a favor o en contra, sino el hecho de que cuando hablamos de inversión en cultura parece que estamos tirando plata a la calle. Creo que en ese sentido habla de una inmadurez todavía de algunos sectores de nuestra sociedad que no valoran la cultura como, no como un gasto, sino como una inversión, que no solamente apuesta y apunta a la recuperación de nuestra identidad, a la preservación del acervo, que en definitiva nos corresponde a todos los uruguayos, sino además como la plataforma de proyección que eso significa. Entonces, en ese sentido, polémicas habrá. También habría polémicas si este museo se cierra y el Estado no interviene. De hecho, hay quienes hoy cuestionan que el Museo Torres García, hoy por hoy, no tiene un caudal representativo de lo que fue la obra del maestro y de alguna manera el Estado no ha intervenido adecuadamente, si bien el lugar donde se emplaza el Museo Torres García es del Estado y el Estado además contribuye para la preservación de ese museo. Entonces, es un tema siempre complejo, es un tema siempre de debate. Cuando se toma la decisión, evidentemente podrá levantar opiniones en contra, opiniones a favor, pero yo creo que apostar a una estrategia mayor que de alguna manera ponga en valor la Escuela del Sur que recién mencionábamos es una muy buena cosa que podemos impulsar desde el Ministerio de Educación y Cultura, y no solamente en el ámbito de las artes, porque recién en el informe veíamos que en el contexto de los 180 años de museos, el año pasado, precisamente el día 18 de julio del año pasado, cumplimos 180 años a partir de la fundación del primer museo, la creación del primer museo, que fue el Museo de Historia Natural, y lo festejamos precisamente reabriendo el Museo de Historia Natural. Ese museo, que afortunadamente no ha despertado mayores críticas, sino al contrario, grandes adhesiones, también ha significado un esfuerzo muy importante de todos los uruguayos, porque el valor de recuperación de la vieja cárcel de Miguelete, y por suerte estamos recuperándola a favor de un proyecto cultural y un proyecto de gentrificación y un proyecto, digamos, de proyección de toda una zona de la ciudad muy rica, pero bastante perimida, ese proyecto también ha costado mucho dinero y va a seguir costando mucho dinero, pero claro, no hay otra manera de hacerlo. Cuando hablamos, por ejemplo, Sergio, de los museos, uno va a otros países y realmente ir a un museo es una cosa como muy viva, muy interactiva, y acá no parece que todavía se haya dado, en la gran mayoría de los museos, quizás me equivoque y corregime, ese salto, ¿no? Que no son cuadros colgados o piedras expuestas, sino que hay una interactividad que en otros lados, que a veces acá nos parece que falta, ¿no? Siempre falta, pero también se ha avanzado muchísimo. No olvidar que este es un proyecto que tiene relativo poco tiempo. Digamos que es un proyecto que desde hace unos pocos años se está poniendo en valor, una historia nada menos que de 180 años y que además está combatiendo con esa idea justamente de fosilización de los espacios museísticos. Yo creo que se ha avanzado mucho, la interactividad es un factor que cada día está más presente. De hecho, el Uruguay está extendiendo y expandiendo sus fronteras a través de la presencia de artistas nacionales fuera de fronteras y a su vez trayendo también artistas extranjeros, como es el caso de Picasso, que va a ser sin lugar a dudas un fenómeno absolutamente extraordinario, y también abriendo un corredor de circulación hacia el interior de nuestro país, de manera que los museos no sean solo una cuestión de Montevideo, porque los 4 museos nacionales con los que contamos, que son el Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo Histórico Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural y el Museo Nacional de Antropología, también reabierto hace 4 años tan solo, reabierto recientemente después de 4 años de cerrado. Estos museos o el acervo de estos museos no sea solo para el disfrute de quienes vivimos en la ciudad capital, sino estamos generando canales de circulación para que los acervos puedan ser disfrutados en otros puntos del país. ¿Qué determina que un museo sea nacional? Perdón que te corte, Sergio. Bueno, en principio estos museos fueron el embrión del primer museo nacional que fue creado en el año 1838 por iniciativa de Damaso Antonio de Larrañaga, luego de trabajar en la creación de la Biblioteca Nacional.
Y lo determina la necesidad de trabajar, eso sucede generalmente en casi todos los países, la necesidad de trabajar por lo menos en algunas vertientes que son caras a la creación del conocimiento de cada uno de los estados, ¿verdad? Y en este caso, preservar nuestro arte, preservar nuestra historia, preservar nuestra ciencia, tiene que ver con 3 ramas básicas del conocimiento que se expresan a través de los museos, dando cuenta, como ahora pasa con la reapertura del Museo de Historia Natural, ¿verdad? Dando cuenta de un relato que arranca en nuestra prehistoria, 70 millones de años atrás, cuando en este suelo, en este territorio vivían dinosaurios, y hasta nuestra fecha, dando cuenta no solamente de una presentación muy didáctica, por cierto, de cómo nuestro país ha evolucionado desde el punto de vista de su fauna y de su flora, sino también proyectando el Uruguay al futuro, el Uruguay también cuidadoso de su medio ambiente, impartiendo determinadas prácticas y determinadas cuestiones que hoy hacen a la vida y a la convivencia de todos los uruguayos y las uruguayas. Por otro lado también los museos se están incorporando, tal vez retomando en parte tu pregunta, Pilar, también están retomando algunos otros nichos en relación a la interactividad y a garantizar los mecanismos de la mayor inclusión, de forma de pensar en todos los estratos sociales, pero también en todas las personas, las ciegas, las sordas, aquellas que tienen dificultades motrices, incorporando no solamente visitas accesibles, sino también, y esto ha sido también un paso y un salto en calidad, incorporando a las asociaciones de manera que ellas nos ayuden a pensar el diseño que los museos tienen que tener para ser lugares de verdadero encuentro y de absoluta accesibilidad. Bien, cuando tú asumiste hace ya más de 3 años, decías que el tema de abrir la cultura al interior, es decir, llegar a todos los rincones, era una de las prioridades, y también trabajar en la formalización de los artistas, que uno piensa en los artistas y piensa en, y más con tu trayectoria a nivel sindical, ¿no? en SUA, muchas veces, no sé por qué pasa, pero cuando se van a jubilar o morir, mueren muy pobres, sin seguridad social. Se ha hecho mucho con respecto a eso, ¿no? Pero es un punto también que para quien quiera dedicarse a hacer arte está difícil, ¿no? Es un punto complejo. Creo que la última vez que me senté a esta mesa fue en mi rol anterior como presidente de SUE, entre otras cosas, hablando de estos temas. Uruguay ha avanzado, ha creado una ley, la Ley de Seguridad Social del Artista, que no alcanza todo el espectro, pero sí a los artistas de la escena, los actores, los bailarines y los músicos, y a los oficios anexos o conexos al ejercicio de estas profesiones, independientemente del tipo de formato, ¿verdad? Por lo tanto, hablamos de teatro, pero también hablamos de expresión audiovisual, por ejemplo, de cine, de televisión, etcétera. Esta ley ha sido un gran avance, primero porque categoriza al artista como trabajador, si bien no contempla otros 2 sectores muy importantes, como el sector de las letras y el sector de las artes visuales que recién referíamos, pero ha sido un gran paso. Tanto la Intendencia de Montevideo, que fue pionera en este tema, como hoy el Ministerio de Educación y Cultura, han trabajado por la formalización de sus contratos, que ha sido un tema muy complejo, no solamente porque evidentemente, y eso es en todos los órdenes, es más caro contratar, digamos, en blanco que hacerlo en negro, eso es evidente y es obvio, lo que significa también discusión de mejores presupuestos para seguir contratando la misma cantidad de artistas, sino además por la particularidad. Todavía el nuestro es un estado rígido en cuanto al sector cultural, y la incorporación de los funcionarios al Estado está sujeta a determinadas cuestiones que nada tienen que ver con el contrato artístico. Si uno aspira a contratar a un músico para un evento o ayudar a que se contrate una obra de teatro para un cierre de actividad, por ejemplo, no hay mecanismos fáciles porque estos no son empresas y además ellos mismos se ven a sí mismos como trabajadores, y por otro lado incorporar trabajadores al Estado implicaría un mecanismo de concursos, etcétera, para lo que no aplica la mera contratación de un número a los efectos de una actuación o de una presentación. Por lo tanto, hubo que encontrar algunos mecanismos dentro de lo que el Estado permite y habilite dentro de su legislación. Hoy se está trabajando en conjunto con las cooperativas de los artistas, lo que ha permitido los contratos formales, de forma tal que quien es convocado por el Ministerio de Educación y Cultura, a su vez va a percibir, como la ley manda, todos los aportes pertinentes. ¿Qué pasa cuando el artista se retira? Bueno, todavía son, si se quiere, profesiones muy frescas o muy nuevas desde el punto de vista de la vida. No hay personas jubiladas por ahora. Por el momento no tenemos, Uruguay tuvo personas jubiladas en otra época antes de la dictadura, hoy no las hay, y además esto está en relación directa con el trabajo. Por más que yo tenga la posibilidad de aportar al sistema previsional, si no trabajo de manera ordinaria, y una de las particularidades del ejercicio artístico es que en general el ejercicio es intermitente. Sí, claro.
El ejercicio no es continuo, es intermitente y eventual. Entonces, esto también conspira contra el aporte mensual. Habrá que, lo que no quiere decir que el artista no trabaje siempre, pero a veces la remuneración del artista es por una presentación puntual. Eso implica mucho trabajo anterior, por eso la ley además prevé contabilizar por cada pago un tiempo de ensayo, ¿verdad? Pero todavía hay que seguir trabajando y hay que seguir pensando en este tema. Creo que el primer paso ahora será la incorporación de los artistas visuales y de los escritores. Eso te quería preguntar. Nuestra idea es poder avanzar por lo menos en un esquema antes de terminar este periodo de gobierno, de manera de poder redondear por lo menos el menú y poder seguramente profundizar acciones a futuro. Aunque igualmente me gustaría destacar que Uruguay en esta materia ha mostrado avances con respecto a lo que es la región. Muchos se inspiran en nuestro modelo, Ecuador lo ha hecho, Chile nos ha consultado, Argentina también se ha nutrido de nuestra también, ley. siendo un país que tiene culturalmente, uno supone, una industria muy potente. Argentina tiene una industria muy potente, pero en general, y esto es un fenómeno que se da en el mundo, las contrataciones de los artistas en buena parte están mediatizadas por los sindicatos. Son los sindicatos los que se responsabilizan de las contrataciones. Sindicatos fuertes. Sindicatos fuertes. Entonces, en el caso de Argentina, por ejemplo, ellos desde mucho antes que nosotros tenían acceso a la salud a través de las obras sociales, claro, porque son los sindicatos los que las administran, pero no acceso a la jubilación. Claro. Hoy están atravesando un proceso que les va a permitir a futuro también aspirar a jubilarse. Esto no quiere decir que... Y también puede inducir a cierto engaño porque... Uno piensa, en Argentina se vive de lo que se baila, se vive de lo que se actúa, se vive en relación porcentual más o menos como acá en el Uruguay. Es decir, allá conocemos un grupo importante de gente que vive de su profesión, pero son miles y miles y miles los que se dedican. ¿Cómo es el diálogo, pensando en vos como en el diálogo con los sindicatos? Que creo que fue el año pasado que hubo bueno, el año pasado no, ya ahora 2017, una diferencia fuerte con los sindicatos, ¿no? Digo, que te reclamaban más formalización. Pero no con los sindicatos artísticos. Dentro del MEC. Claro, eso fue, pero ya te diría que... 2017, fue 2016 o tal vez principios del 17, no recuerdo eso está exactamente. Bueno, esto tiene que ver, es interesante porque podemos ver en perspectiva. Yo creo que nosotros llevamos, es una gestión de casi 14 años en este momento, será de 15 una vez que culminemos este periodo de gobierno. Durante la primera etapa, que fue llevada adelante por Luis Mardones, yo creo que Dirección de Cultura es lo que hablas, Dirección ¿no? de Cultura, Bien. perdón, sí, bien la aclaración. Durante la primera etapa, al mando de Luis Mardones, se crea la institucionalidad de la Dirección Nacional porque no existió antes. Había una dirección menor dentro del MEC, pero como la concebimos hoy, se crea recién en ese momento, con un presupuesto muy chico, que después fue mejorando con el tiempo, sobre todo durante la gestión de Achugar, que fue quien me antecedió. Y en particular durante esa gestión se consolida no solamente la institucionalidad, sino que además se crea una serie de herramientas de fomento, de desarrollo, de actualización, porque Uruguay venía muy atrás en términos culturales. A mí me toca, de alguna manera, apostar, lo decías más temprano, Pilar, a descentralizar o ayudar a descentralizar de manera que el acceso al disfrute de los bienes y servicios culturales no sea privativo de quien tiene, por distintas circunstancias, acceso directo, sino que sea de toda la población de nuestro país. Y ahora la población se nos duplica por la cantidad de visitantes que recibimos, por lo tanto el desafío también es mucho más grande. Todo esto ha dado cuenta de un crecimiento y de un modelo que se consolida y que ha ido mucho más rápido que su estructura. De hecho, la Dirección Nacional de Cultura no tiene, al día de hoy, una estructura formal, la tiene de hecho. Y esto tuvo, de alguna forma, esto generó un desentendimiento, pero no implicó de mi parte un desconocimiento al reclamo, que me parecía totalmente justo y razonable, que era precisamente de avanzar hacia la consolidación de una estructura. Hoy estamos más cerca de ese objetivo, no lo vamos a alcanzar en este periodo, pero con respecto a aquel momento no tenemos contratos artísticos, no tenemos contratos, los contratos que de alguna manera el sindicato señalaba como precarios, es decir, que eran contratos que no se avenían a la naturaleza de la tarea que se cumplía, hoy se van a erradicar definitivamente porque se ha llamado concurso abierto para la provisión de esos cargos, a donde naturalmente los funcionarios se presentaron en su libre ejercicio, digamos, del llamado, pero esto va a dejar subsanado este problema ya inmediatamente. Estamos avanzando en alguna readecuación salarial a través de distintos mecanismos. Uno fue un ajuste a tabla a alguna unidad ejecutora del Ministerio que tenía un promedio salarial más alto que el que se pagaba en cultura. Esto va a ubicar los salarios mínimos de ingreso
a Dirección Nacional de Cultura en 32.000 pesos, que es un sueldo considerablemente más alto que el que encontramos al momento de llegar. Y además hemos avanzado dentro de la órbita del servicio civil con una estructura funcional por ahora, que es a donde aspiramos llegar, de manera tal que el próximo gobierno tendrá que entenderse con una definición de estructura funcional, es decir, con definición de cargos, lo que permitirá realmente ayudar que Cultura se ponga pantalones largos desde el punto de vista operativo. Cuando decís estructura de hecho y no formal, justamente lo que falta es la definición de esos cargos. Lo que falta es la definición y además darle todas las garantías del debido proceso, que no es que no las tenga, pero bueno, en la medida que hay sectores o hay áreas del Estado que ya tienen su estructura conformada, ¿verdad?, que establece, bueno, qué áreas son las existentes, con qué características, cómo se integran, cuál es la carrera funcional, etcétera. Bueno, todo esto dentro de Cultura todavía no está consolidado. Bien. Ya tenemos que irnos, pero digo, si me tenés que decir en 2, 3 palabras, ¿qué es lo que te falta para, bueno, esto que ya queda, que es la recta final, aunque queda todavía un año y poco, ¿no? Nos queda un año y poco o un año y mucho y tenemos objetivos claros. Queremos acentuar la plataforma de los museos a través de acciones claras en cada una de las líneas. Estamos, bueno, trayendo a Picasso a principios del año que viene, lo que va a ser un impacto brutal. Decime que es la obra porque... La obra de Picasso. La obra de Picasso, sí, correcto. Estamos trayendo, a veces en el apuro por querer sintetizar... Era una noticia. No, estamos trayendo la obra de Picasso, tener en cuenta que es a Montevideo donde viene solamente. Por un lado. Por otro lado, en el ámbito de la rama de historia, estamos reabriendo la Casa Rivera, que es la sede central del museo, el año que viene con una fachada remozada, una nueva propuesta curatorial. En el ámbito de la ciencia, ¿no? Fructuoso Rivera. Seguimos aclarando. En el ámbito de la ciencia, correcto, en el ámbito de ciencias vamos a inaugurar el próximo 18 de julio una nueva etapa del Museo Nacional de Historia Natural, o sea que todo esto va a ir ayudando a consolidar la plataforma de museos por un lado. Desarrollamos un mercado de industrias creativas del Uruguay el año pasado y este año somos invitados en Buenos Aires, en el mercado argentino como país foco. Hacia allí vamos con la Usodre, vamos con una muestra de Figari. Ahora en este mismo momento hay una muestra de Figari en el Museo de Artes de Sao Paulo y además estamos profundizando el mecanismo que dimos en llamar circulación, que tiene que ver con garantizar la accesibilidad a bienes y disfrutes de todas las disciplinas culturales en todo el territorio nacional. Sergio, ya nos tenemos que ir casi, pero para tener algún dato más de la presencia de la obra de Picasso, que es de un enorme valor, dijimos en la presentación que va a estar en el Museo Nacional de Artes Visuales. ¿Qué detalle sintéticamente más podemos destacar de eso que en breve va a estar con nosotros? Bueno, la obra va a ser una muestra de alrededor de 36, no recuerdo ahora de memoria, cuadros que vienen desde el Museo Picasso de París, más alguna obra del Museo Picasso de Barcelona. Uruguay es el único destino, quiere decir que la muestra la vamos a estar recibiendo y se vuelve a sus países natales. Va a ser un acontecimiento sin precedentes, ya estamos teniendo consultas de toda la región. Por un lado, la fecha de inauguración va a ser el 29 de marzo del año próximo, a las 19 horas. Y por otro lado, complementar que no solamente vamos a poder disfrutar a Picasso, sino que además va a estar compartiéndose ese espacio maravilloso que es el Museo Nacional de Artes Visuales con la muestra de Figari, que hoy tiene cabida en el Museo de Arte de Sao Paulo, y además una muestra de otros talentosos artistas uruguayos como Torres García y Barrada. Por lo tanto, va a ser una oportunidad absolutamente única en la medida que nada menos que 4 grandes, quien nos visita, y 3 locatarios van a poder ser una vez más aprovechados, disfrutados por el pueblo uruguayo, y en el caso de Picasso por primera vez. Sergio, gracias por haber venido, por estas informaciones. En marzo estaremos. Muy bien, muchas gracias a ustedes y bueno, a las órdenes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.